Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud, en este ministerio de enseñanza, donde típicamente estamos enseñando la palabra versículo por versículo, frase por frase, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizándose en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Le damos la bienvenida una vez más y aquí estamos en la segunda parte de nuestra introducción al libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Estamos en la segunda parte de la introducción, donde estamos leyendo este gran libro de 27 capítulos y estaremos estudiando juntamente aquí. ¿Por qué? Porque el Levítico es el fundamento del Evangelio del Señor Jesucristo, en cual se trata en detalle en el Nuevo Testamento. Pero aquí se encuentra el fundamento de por qué se predica el Evangelio. Y el tema principal aquí es y también el lenguaje que se usa aquí en Levítico es muy diferente al lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento, y quizás esa es la razón porque alguna gente no lo comprende, no lo captan, no lo entienden y básicamente lo ignoran. Pero aquí el lenguaje es la ofrenda quemada. La ofrenda quemada, en otra palabra, es una imagen de Cristo. Una imagen de Cristo cuando fue a la cruz para sacrificarse por nosotros y por nuestros pecados. Y aquí el tema es la única manera de acercarse a Dios, la única manera de llegar a ser aceptable y reconciliarte a Dios. Este es el tema. Vamos a leerlo en su contexto, Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17, para continuar con nuestra segunda parte de esta introducción al gran libro de Levítico. Versículo 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales de ganado o de rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea, nota aquí el lenguaje, para que sea aceptado delante del Señor. Por favor, subrayar esa última parte del versículo 3, para que sea aceptado delante del Señor. Versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Otra vez, subrayar esta parte: será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Versículo 6. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas de la cabeza y el cebo sobre la leña que está en fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Y el sacerdote, en versículo 9, y el sacerdote, dice, lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Ahora noten la segunda parte, al fin del versículo 9, dice, es ofrenda encendida, aroma agradable para el Señor. Subrayad esa parte, por favor. Versículo 10. Mas, si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Versículo 11. Y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Versículo 12. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el cebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote los ofrecerá todo quemándolo sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda. Ahora escuche bien, fin de versículo 13 otra vez. Dice, y lo ofrecerá todo quemándolo sobre el altar. Es holocausto agradable. Dice, es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable, dice, para el Señor. Subrayar esa parte al fin del versículo 13. Dice, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Subrayar esa parte.
Más, versículo 14, si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas y de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y le quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y echará junto al altar, hacia el oriente del lugar de las cenizas. Versículo 17. La henderá después de por las alas, y sin dividirla, el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. El holocausto sea una ofrenda. Ahora, la última parte del versículo 17. Es holocausto una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Note que varias veces en capítulo 1 de Levíticos, ¿no?, en esta introducción nos está diciendo, literalmente nos está indicando a nosotros que para ser aceptable a Dios, como acercados a Dios, es solamente de una forma, de una manera exclusivamente. Y es a través de este sacrificio que tú y yo conocemos, ¿ves?, en el Nuevo Testamento como Cristo en la cruz. Si se recuerda, en la primera sesión de la introducción de este libro de Levítico, estuvimos hablando que había 5 cosas en principal que queremos tratar con aquí. Número 1, entorno histórico y canónico. Y estuvimos hablando de eso. Número 2, el título. ¿Qué significaba el título, no? Número 3, el bosquejo. Dar una idea más o menos cómo acercarnos a este gran libro de Levítico. Y luego número 4, la importancia del Levítico. Y ahí donde habíamos quedado nosotros, casi un poquito ahí, al fin de ese punto número 4, la importancia del Levítico. Y te recuerda que estuvimos hablando de que Moisés es la persona considerada como el autor de este gran libro, ¿no? La autoría del Levítico se le pertenece a Moisés. Y estuvimos dando evidencia a través del Antiguo Testamento, entrando en el Nuevo Testamento, que Moisés se encarga de la autoría del libro del Levítico. Y ahora quiero continuar con esa parte, y es esto. Aún Jesús propio se refirió específicamente a las leyes de Levítico como de Moisés. Jesús, el Hijo de Dios, le atribuye a Moisés que él es el autor. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 4, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 4 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, mira, no se los diga a nadie. Si no ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio de ellos. Tú puedes notar que Jesús le da una tremenda importancia al libro de Levítico, de lo cual tú y yo tenemos la tendencia de ignorar este libro. Aun cuando Jesús propio le da tremenda importancia, indicando por toda la eternidad las leyes que le pertenecen en el libro de Levítico. Permíteme, Marcos capítulo 1, versículo 44. Repito, Marcos capítulo 1, versículo 44 dice, y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Lo que Moisés ordenó. ¿De qué está hablando? Del libro de Levítico. Esto está bien claro, ¿no? Abre su Biblia en San Lucas capítulo 5, versículo 14. San Lucas capítulo 5, versículo 14, y dice lo siguiente. Y él le mandó que no le dijera a nadie, pero anda y lo dijo. Muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés. Para que le sirva de testimonio. Otra vez, Jesús propio le está dando referencia a ¿qué? Al libro del Levítico y la ley que se encuentra aquí. Puesto que Jesús es omnisciente y habló infaliblemente, para los seguidores de Jesús, la identidad del autor del Levítico está establecida. Moisés escribió el libro. Dejemos esa discusión. Ahora llegamos a punto número 5. Punto número 5. Interpretando y aplicando la ley del Antiguo
Testamento. Te recuerda que hay 5 puntos que queremos compartir aquí en esta introducción del libro de Levítico. Número 1, entorno histórico y canónico. Número 2, título. Número 3, el bosquejo del libro. Y número 4, la importancia del Levítico. Ahora llegamos al punto número 5, interpretando y aplicando la ley del Antiguo Testamento. Repito, punto número 5, interpretando y aplicando la ley del Antiguo Testamento, en cual Levítico nos enseña a nosotros y mira, y cuadra bien con el Nuevo Testamento. Ahora, un desafío, ¿no? Un gran desafío es aplicar, ¿no? Un desafío es aplicar el libro del Levítico de manera práctica. De manera práctica es que no sabemos cómo interpretarlo bien. Y ese es el desafío que muchas veces enfrentamos. Ahora, por ejemplo, una breve descripción de un método cristiano de interpretar la ley del Antiguo Testamento podría ser útil aquí. Muchos cristianos dividen las leyes del Antiguo Testamento básicamente en tres categorías, ¿no? Son las leyes ceremoniales, esas leyes ceremoniales, 1. Segundo, leyes civiles y 3, leyes morales, ¿no? Ahora, tú tienes que entender, básicamente así es que la mayor parte del cristianismo divide las leyes del Antiguo Testamento. 1, leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales, ¿no? Ahora, las leyes ceremoniales tienen que ver con los rituales relacionados con la adoración. Adorar. El liderazgo de la adoración y la preparación para la adoración. Ahí están básicamente todas las leyes ceremoniales, ¿no? Jesús propio hizo obsoleto. Él hizo obsoleto el sistema ceremonial del Antiguo Testamento cuando se convirtió en nuestro sumo sacerdote y el sacrificio final por el pecado. Es importante captar esta noción, que las leyes ceremoniales, ¿no?, que existían en el Antiguo Testamento, ¿no?, en la cual muchas iglesias hoy día continúan igual. Pero lo que no han captado es que Jesús los hizo obsoleto. Ahora no tienen sentido hoy en día. Permíteme, abre sus Biblias en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Porque sabemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Le quiero mostrar lo que se está cumpliendo aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hablando específicamente de estas leyes ceremoniales, en cuales están muy detalladas en el libro de Levítico. En Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice esto. Cuando él dijo, un nuevo pacto dice, anticuado al primero. ¡Wow! ¿Escucharon? Un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Están escuchando? ¿Está captando lo que está diciendo aquí? Un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Lo que se hace anticuado, envejece, está próximo a desaparecer. Vamos a continuar. Vamos a Hebreos capítulo 9, el siguiente capítulo. Te lo quiero mostrar. En Hebreos capítulo 9, esta es la razón porque es importante estudiar el libro de Levítico. Tomar el tiempo para estudiar, no solamente leer. Mira, la primera cosa que tenemos que hacer es leer, ¿no? La segunda cosa es que tenemos que explicar, ¿no? Y la tercera cosa es que tenemos que exhortar o aplicarla. Eso es importante. En Hebreos capítulo 9, mira lo que dice versículo 11 hasta el 28. Hebreos capítulo 9, versículo 11 hasta el 28. Y es importante leerlo en su contexto. Vamos a leer. Versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, no es a través de un mayor y es más perfecto tabernáculo,
y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no es de esta creación. Versículo 12. Y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Todas las leyes ceremoniales que apuntaba para este hecho, ¿no? Ya están obsoleto, ¿no? Él lo viene a anular, porque Él es el cumplimiento de eso. Versículo 13. ¿Por qué? Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que les han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más, versículo 14, note bien, cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Versículo 15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque donde hay testimonio, necesario es que ocurra la muerte del testador. Versículo 17. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras que vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto les inauguró sin sangre. ¿Por qué? Versículo 18. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y también hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Versículo 21, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, versículo 23 en adelante nos aclara el sacrificio definitivo. El sacrificio definitivo. Versículo 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación verdadera o verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Versículo 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26. Mira lo que dice. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, ¿ves? Una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así, como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Lo que estamos leyendo aquí, y no se pierde el hilo aquí, estamos leyendo aquí que Cristo viene a cumplir todas las leyes ceremoniales que se encuentran en el libro de Levítico. Pero ¿qué es lo que Él cumplió? Tú no sabes lo que Él ha cumplido si no conoces las leyes ceremoniales del libro de Levítico, y luego no tiene sentido. Ahora vamos a seguir al siguiente capítulo, ¿no? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Te estoy mostrando la conexión. Tú no puedes
tú ni yo, nosotros no tenemos el lujo de desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Mire, eso es una locura. No tiene sentido. Este es el consejo completo de la palabra de Dios. Ambas testamentos son importantes. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1 hasta el 18. Otro pasaje largo para captar lo que estamos hablando aquí. Comenzando versículo 1, aquí está hablando que el tema aquí es que la ley no puede quitar los pecados. La ley no puede quitarlos, solamente puede cubrir los pecados, pero no puede quitar los pecados. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice esto: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. ¿Escucharon? Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, y te recuerda que estuvimos hablando que el tema principal aquí, en Levítico, ¿no?, aunque estamos ahorita en Hebreos, es cómo acercarnos a Dios y cómo ser aceptable a Dios. Y hay una sola manera, que es la ofrenda quemada representada en Levítico, la cual es Cristo en la cruz hoy día. Versículo 3. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En versículo 6, en un holocausto y sacrificios por el pecado no te ha complacido. Ahora, yo quiero que tú veas algo aquí también, antes que se me olvide. Comenzando versículo 5, aquí, porque tú y yo estamos leyendo Hebreos capítulo 10. Del versículo 5 hasta el versículo 9, esta es una conversación, ¿ves?, entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios. Entre Jesús, el Mesías, el Cristo, y el Padre. Y la Biblia registra, ¿no?, que hubo una conversación delante del trono celestial, donde a ambos, el Padre y el Hijo, están hablando. Y la Biblia nos da un vislumbre de este diálogo. Ahora, ¿lo entiende? Mira lo que dice el versículo 5. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice, dice, sacrificio, ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido en el rollo del libro que está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y habiendo dicho eso, dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije: he aquí, yo he venido, es Cristo está hablando, para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad, ¿no?, dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Cristo es el único que puede quitar los pecados. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ahí está la evidencia que él cumplió su obra. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
Versículo 15. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré. Ahora continúa este diálogo. ¿Te recuerdas del versículo 9? Perdón, del versículo 5, ¿te recuerdas? Del versículo 5 hasta el versículo 9, ¿no? Y luego el diálogo se anota otra vez en versículo 12, versículo 13, ahora se anota también otra vez en versículo 16, 17, mira lo que dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, no hay ofrenda por el pecado. Aquí se halla en una forma ceremonial, ¿no? El cumplimiento de estas leyes ceremoniales que se tratan en el libro de Levítico. Además, ahora te recuerda que había 3 leyes. Además, las leyes civiles. Las leyes civiles, ¿no? Ya no, escuche bien. Las leyes civiles ya no se aplican. Ya, no voy a repetir, ya no se aplican a nosotros en la era del nuevo pacto. Ya que su propósito era gobernar la sociedad de Israel durante el periodo del antiguo pacto. Por allá tú y yo no estamos viviendo en el antiguo pacto. Está claro. Sin embargo, entre paréntesis, sin embargo, que las leyes morales del Antiguo Testamento todavía se aplican a nosotros. Te recuerda que había leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. Las primeras 2 están cumplidas en el nuevo pacto, en la obra de Jesucristo, y ahora que tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, donde Dios escribió sus leyes en nuestros corazones. Pero la tercera, las leyes morales sí son vigentes, siguen hasta la fecha hoy día. Y está claro. Sin embargo, que las leyes morales del Antiguo Testamento todavía se aplican a nosotros, ya que la mayoría y a todas ellas se repiten en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la división de las leyes del Antiguo Testamento, ¿no?, en 3 categorías puede ser útil. Sin embargo, debemos admitir que tales categorías son ajenas a la Biblia. Ahora, los teólogos, los pastores, los maestros, ¿ves? Nosotros, ¿ves?, ponemos cosas en categorías porque la mente finita necesita una forma como acercarse a los conceptos. Pero hay una fluidez del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento donde tú siempre va a ver las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales, ¿no?, que están en camino. Pero muchas veces, ¿ves?, nosotros se nos olvida que hubo cumplimiento de las leyes ceremoniales, hubo el cumplimiento de las leyes civiles, que se habla muy extenso en el Antiguo Testamento y especialmente en Levítico, ¿no? Esta categoría es, en la forma como lo estamos compartiendo, es ajena a la Biblia porque tú lo puedes ver con fluidez, pero para nosotros la necesitamos para tratar de entenderlos. Además, aunque los creyentes del nuevo pacto, hoy nosotros, no estamos obligados a obedecer las leyes ceremoniales y las leyes civiles del Antiguo Testamento, pero, escuche bien, no pueden tales leyes enseñarnos algo acerca de Dios. Pregunta. Lo voy a repetir. Además, que los creyentes del nuevo pacto no están obligados a obedecer las leyes ceremoniales y civiles del Antiguo Testamento. Esta pregunta es para provocarnos. ¿No pueden tales leyes enseñarnos algo acerca de Dios? Dios dio las leyes después de todo. Él se los dio a su pueblo en lugar específico por un tiempo específico.
pero están en la Biblia, por toda la Biblia, y por toda la Biblia es importante. Entonces, ¿qué significan para nosotros hoy? Y hay un significado. Pero no vamos a captar el significado si no entendemos cómo está escrito en un tiempo específico dirigido a un pueblo específico en el Antiguo Testamento. El siguiente, como digo, el siguiente es un método simple de 7 pasos que ha encontrado útil para interpretar y aplicar la ley. Yo tengo 7 pasos. Y estos 7 pasos para ayudarnos, ¿no? Número 1, afirma la inspiración y la ayuda. De cómo interpretar y aplicar la ley. Número 1, afirma la inspiración y la ayuda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, por favor. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice esto: toda escritura, deténgase ahí. Toda escritura, deténgase ahí. De Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, de Apocalipsis a Mateo y de Malaquías a Génesis. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para hacer 4 cosas. Aquí, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: 1. Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió eso, el Nuevo Testamento no existía. Escuchen bien, el Nuevo Testamento no existía. Estaba escribiendo acerca de las escrituras del Antiguo Testamento, que incluye Levítico, y también él escribió, dijo esto: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, incluyendo los libros de la ley como Levítico. Por favor, papito, mamita, por favor, dejemos estos juegos de desconectarnos del Antiguo Testamento, porque sin ella no tenemos un Nuevo Testamento. Entonces, el primer paso es afirma la inspiración y la ayuda. Entonces afirmamos que la inspiración, que el Levítico fue inspirado por Dios. Dios exhaló, inspiró, exhaló, inspirado. ¿Qué? Levítico. Además, afirmamos su utilidad. Ahora, ¿qué dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16? Y lo acabamos de leer. A continuación, dice, toda la escritura es provechoso para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, toda la escritura no solo es inspirada, toda ella también es útil, provechosa. En el periodo del Nuevo Pacto, las leyes ceremoniales y civiles del Antiguo Testamento no son la ley para nosotros hoy día. No son. Nuestra desobediencia, escuche bien, nuestra desobediencia a las leyes individuales no es castigada como fue el caso del Antiguo Testamento. Si tú y yo no seguimos las leyes ceremoniales y civiles, ¿me entienden? Nosotros no vamos a ser castigados y no vamos al infierno. ¿Okay? Sin embargo, son provechosos porque nos enseñan acerca de la persona de Dios, su voluntad y cómo vivir para Él en el mundo hoy día. Yeah. Segundo paso. Afirma el cumplimiento en Jesús. Segundo paso, afirma el cumplimiento en Jesús.
Todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Incluso las secciones legales como Levítico. Después de la resurrección de Jesús, se encontró con alguno de sus discípulos en el camino de Emaús. ¿Te recuerda eso? Abre su Biblia allá en San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, versículo 44. Repito, abre su Biblia en San Lucas capítulo 24, versículo 44, ¿no? Y les dijo que su vida y su muerte y su resurrección fueron profetizados en el Antiguo Testamento. So, él dice esto, San Lucas 24, 44 dice, y le dijo, esto es lo que yo os decía, cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de ¿quién? De Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Puede ver? Está captando que todo escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Es lo que estaba diciendo Jesús. Todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Es lo que le estaba diciendo a ellos. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos estaban viviendo, respirando. Ellos se estaban moviendo y enseñando, ¿ves? El Antiguo Testamento. La ley de Moisés, incluyendo el Levítico, es de alguna manera acerca de Jesús mismo. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 5, por favor, vete conmigo en Mateo capítulo 5 y mira lo que dice en versículo 17. Y en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice esto, no penséis, ¿me está escuchando? No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Qué fue lo que él cumplió? Hay muchos creyentes hoy día que le encanta citar el versículo 17 de Mateo capítulo 5 y cuando él le pregunta, ¿qué fue lo que él cumplió? No sé. Jesús dijo que él vino a cumplir la ley. ¿Qué ley? Levítico. Ahora pregunta, ¿cómo cumple Jesús la ley? ¿Cómo? Veremos eso a medida que avanzamos a través del libro de Levítico. Pero por ahora afirmemos la declaración de Jesús que Él lo cumple. En tercer lugar de los 7 pasos, determine lo que significaba la ley, el texto en su contexto original. Lo voy a repetir despacio. En tercer lugar, determine lo que significaba la ley, el texto en su contexto original. Estudiamos lo que sucedió originalmente. Pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo se ofreció un sacrificio en particular? ¿O cómo se observó el día de expiación? ¿Qué dice? El significado contemporáneo, ¿no? El significado moderno hoy día, ¿no? Se basa en el significado original. La aplicación contemporánea se basa en la aplicación original. A menudo se ha dicho que un texto en la Biblia no puede significar lo que nunca quiso decir. Pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se habría entendido y aplicado este pasaje en su entorno original? Basamos nuestra interpretación en eso. Cuarto, tenga en cuenta las similitudes con el contexto actual. Punto número 4. Tenga en cuenta las similitudes con el contexto original. Por ejemplo, vamos a tomar Levítico capítulo 11. En Levítico capítulo 11, versículo 7, dirigen al pueblo de Dios a abstenerse de comer carne de cerdo. Me gusta la carne de cerdo. A mí me encanta un lechón. Yo te lo voy a decir la verdad.
Se me olvida ese pueblito que está cerca de aquí, que Huancaro es, ¿no? La ciudad de lechones, ¿no? Y a mí me encanta un buen cerdo, un buen lechón, chévere, ¿no? Pero, ¿qué dice Levítico capítulo 11, versículo 7? Vamos a leer. Y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un caso hendido, no rumía, les será inmundo para vosotros. ¿A quién se estaba dirigiendo? A los judíos. ¿Vos es judío? El cerdo. Mira, el cerdo a la barbacoa es tan común que si no lo comiera, probablemente estaría violando alguna ley estatal. Sin embargo, no estaría violando ninguna ley en el nuevo pacto. No estamos violando una ley en el nuevo pacto. Evidentemente, algunas personas estaban presionando a los cristianos en Colosasas, que es el libro de Colosenses, ¿no? Para que siguieran las regulaciones dietéticas del antiguo pacto. Y hay muchas iglesias así hoy día. Imponiendo una ley que ni siquiera ellos lo entienden. El apóstol Pablo le escribió específicamente a esta cosa. Mira lo que dice en Colosenses, más bien, abre su Biblia en Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, por tanto, Pablo está hablando, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Mira bien, Pablo viene a defender, por decirlo así, el lechón, ¿no? Por lo tanto, las leyes dietéticas del Antiguo Testamento ya, escuche bien, ya las leyes dietéticas del Antiguo Testamento ya no se aplican. Ya no se aplican en la era del Nuevo Pacto. Ahora, tú y yo estamos viviendo ¿bajo de cuál pacto? ¿De qué pacto estamos viviendo? ¿El antiguo o el nuevo? El nuevo. Pero la fe en Jesús el Mesías las hace obsoletas, ¿ves? Y las reemplaza. ¿Pero por qué las reemplaza? Pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significaba el mandato contra comer carne de cerdo en su contexto original? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que significaba eso en ese entonces? ¿El por qué? Los pueblos paganos alrededor de Israel comían carne de cerdo. El cerdo no tiene la culpa. Es lo simbólico, lo que representaba para un pueblo santo como Israel. Lo voy a repetir. Los pueblos paganos alrededor de Israel comían carne de cerdo. Al ordenar a su pueblo que no comiera carne de cerdo, Dios estaba creando una distinción entre su pueblo y los otros pueblos. Esa fue la razón. El pueblo de Dios debía observar esa distinción. ¿Me está captando la idea? Debían ser diferentes, debían ser separados. Pregunta. ¿Cuál es la similitud, no? ¿Cuál es la similitud con el contexto actual? La gente todavía hace cosas que Dios prohíbe. Y el pueblo de Dios debe ser diferente. Esa es la conexión con el contexto actual. Quinto paso. Identificar principios que se aplican tanto a contextos antiguos como modernos. Repito, el quinto paso. Identificar principios que se aplican tanto a contextos antiguos como modernos. Hoy día. Dame una pregunta. Con respecto a abstenerse de comer carne de cerdo, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Mira, ese principio se aplica hoy en día.
por lo que hemos identificado un principio que se aplica tanto en contextos antiguos como modernos. Mira, hay un, hay un, hay una palabra técnica en la teología. El gran teólogo Walter Kaiser se refiere a esto como, y esta es la palabra que usa, principialización, principialización, ¿no? Y la principialización es el punto. Él escribió un tremendo libro en inglés, Toward an Exegetical Theology, en español, hacia una teología exegética, ¿no? Pero está solamente en inglés. Pero, mira, Dios todavía, escuche bien, Dios todavía no quiere que su pueblo sea exactamente como las personas que lo rodean. So, la pregunta es, ¿cuál es el principio o principios subyacentes, ¿no?, comunicado por esta ley? Responder a esa pregunta es fundamental en la tarea de interpretar y aplicar las leyes del antiguo pacto. Número 6, sexto. El sexto paso para aplicar y interpretar la palabra de Dios hoy día. Número 6, considere lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de cada principio. Dame una pregunta aquí. ¿Enseña el Nuevo Testamento algo, por ejemplo, acerca de la separación del pueblo de Dios y de aquellos que no conocen ni aman a Dios? ¿Enseña? Lo hace. Seguro que sí. ¿Dijo Jesús algo al respecto? Seguro que sí. Él lo hizo. Y Él cumple esa parte de la ley porque vivió separado del pecado del mundo. Y Él es la diferencia entre sus seguidores y aquellos que no conocen ni aman a Dios. Y número 7. Séptimo. ¿Se aplica el principio en tu vida? ¿Se aplica el principio en tu vida? El principio es que Dios quiere que seamos diferentes de aquellos que no lo conocen. Este es el principio. Esto no es complicado. Aplico ese principio rechazando las prácticas pecaminosas del mundo y separándome de ellas hacia Jesús. A eso es que tú y yo somos llamados. Ahora está captando la idea por qué nosotros tomamos el tiempo de estudiar este gran libro de Levítico, donde lo vamos a estudiar, ¿no?, principio por principio, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de entender los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Esta va a ser la aventura de estudiar este gran libro de Levítico. Únese conmigo en este gran viaje a través del libro de Levítico.